se llega ya. La toma de tierra con la ¡Oh, Dios! Y ha quedado enganchada en una farola. Se ha enganchado en una farola. Ha quedado enganchada en una farola. En España, el servicio militar obligatorio, conocido popularmente como la mili, fue suspendido oficialmente en 2001. Desde entonces, las Fuerzas Armadas españolas han operado con un modelo profesional y voluntario. No podemos olvidar que la suspensión definitiva de la mili fue una victoria del movimiento antimilitarista, gracias a un largo periodo de movilizaciones sostenidas y de miles de insumisos presos que construyeron una sociedad civil con un fuerte sentimiento pacifista, como se demostraría años después con las movilizaciones contra la guerra de Irak. Ahora mismo, la única forma de entrar en el ejército en los grandes países de la Unión Europea es voluntariamente, aunque esta situación está cambiando rápidamente. En los últimos años, el panorama geopolítico en el continente europeo ha experimentado cambios significativos. La guerra de Ucrania y la percepción de la amenaza rusa no solo están sirviendo como una coartada para el proyecto de las élites europeas de emprender un rearme, sino también para que varios países europeos, como Alemania, Polonia, Italia y Francia, reevalúen volver al servicio militar obligatorio. ¿Pero el rearme europeo es algo más que comprar y producir armas? ¿Cómo afecta a la sociedad las campañas institucionales por el rearme? ¿Por qué se está debatiendo en media Europa a reintegrar los servicios militares obligatorios? ¿Cómo se conjuga la remilitarización con la vuelta de los servicios militares? Para hablar de todo ello y mucho más tenemos en Claves Internacionales a Jordi Calvo, doctor en paz, conflictos y desarrollo, coordinador del Centro de las y profesor de Relaciones Internacionales de Paz, Seguridad, Conflictos, Economía y Cooperación al Desarrollo. La remilitarización en Europa, de hecho, es un proceso que se viene preparando y cocinando a fuego lento desde hace más de 20 años, con medidas que van dirigidas a la promoción de la industria militar. Eso por un lado. Yo creo que esto en Europa tiene un peso especial, un peso que no tenemos que dejar de mencionar, que es promovido además desde dentro de la Unión Europea por las propias empresas, por el propio lobby armamentista, pero esto no funcionaría sin una remilitarización de la sociedad, sin una aceptación por parte de la ciudadanía. Hacer que haya esa mentalidad de guerra a la que aludían los responsables de la Unión Europea, que hace falta en Europa, en la que nos intentan convencer de que Europa tiene que dar un paso más y convertirse en una potencia militar. Entonces, esta mentalidad de guerra, esta remilitarización social, es necesaria para que sea aceptado este cambio de paradigma en Europa, en el que aceptemos que haya un incremento de gastos militares, hacer que la Unión Europea sea una potencia militar de primer orden, y ello requiere que haya cultura de la defensa. Es decir, que sintamos la necesidad de que tenemos que dedicarnos a defendernos, aunque no haya razones para ello. Como explicaba Jordi, el proyecto de rearme es mucho más que comprar o producir armas. El rearme europeo no puede funcionar sin el consentimiento de la sociedad. Es necesario crear una mentalidad de guerra entre la población europea. En este sentido, el vicepresidente de Estados Unidos aseguró recientemente que ya no existen ejércitos vibrantes como los de antaño en Europa, que al menos pudieran defender su territorio, señalando lo que muchos expertos militares inciden. El gran problema europeo no solo son las armas, sino también que no tienen ejércitos ni sociedades dispuestas a empuñarlas. Por tanto, es necesaria una remilitarización social. Desde la Unión Europea parece, ¿no?, que se está incidiendo en una campaña comunicativa de la necesidad de la defensa y de las cuestiones militares, de aumentar las capacidades militares en Europa, en una acción de propaganda de libro sobre cómo conseguir introducir, crear alarma social con un objetivo de manipulación social, el mensaje de que tenemos que defendernos de una amenaza inexistente para justificar las decisiones políticas que parece que hay unos pocos que ya han tomado, que es la de dedicar una ingente cantidad de recursos de nuestros presupuestos públicos a comprar armamento y a construir una Europa que no habíamos decidido cuando se creó. Cuando la gente no quiere empuñar las armas, cuando carecen de una mentalidad guerrera, es necesario construirla. ¿Y qué mejor herramienta para ello que la propaganda del miedo
y la inseguridad. En este sentido, como explicaba Jordi, la Unión Europea ha pasado a la ofensiva para justificar que tenemos que defendernos de un enemigo, para justificar las decisiones políticas de rearmarnos. Así se construyen narrativas para entrenar a la población para vivir con miedo, bajo la apariencia de consejos útiles. Un miedo que pretende que sea la gasolina que prenda el ardor guerrero de la población para justificar el rearme europeo y volver a llenar de voluntarios nuestros ejércitos. Pues el servicio militar obligatorio ya existe en algunos países europeos, se está reintroduciendo estos últimos años en algunos de ellos, sobre todo en la Europa del Este, Europa del Norte, que están más cerca de la frontera con Rusia. Esta introducción de la mili o del servicio militar obligatorio que está ocurriendo en algunos países y que está llegando al resto, en algunos lugares existe un servicio militar opcional en el que puedes hacer una instrucción militar alguna vez en la vida o incluso en algunos periodos del año para mantener este conocimiento de las actividades propias de un soldado. Yo creo que el objetivo de ponerlo sobre la mesa y querer introducirlo responde a una campaña, yo creo, más de carácter comunicativo, de querer cambiar cierta mentalidad en Europa, en la juventud, de que es necesario, al pasar por un servicio militar, bien sea obligatorio, bien sea opcional, introduces el mensaje de la necesidad de la defensa, de la militarización, de construir un país, una Europa y una sociedad que se basa en pilares diferentes, ¿no? Y en valores diferentes, en el que el valor el valor propios de lo militar, que son pues, la obediencia, el, el uso de la fuerza, ¿no? El belicismo, el uso de la fuerza para conseguir solucionar los conflictos en los que te puedas encontrar, etcétera. Son valores en los que se quieren introducir y se introducen de una manera muy directa a través de estas actividades en las que de manera vivencial, ¿no? Las personas jóvenes pueden ir de manera voluntaria a este tipo de ejercicios y de experiencias o obviamente de manera obligatoria. En países como Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda o Polonia hay una fuerte discusión política sobre cómo volver a restaurar el servicio militar, ya sea obligatorio o voluntario. Y en países en los que aún existe, como Dinamarca, el debate es reforzarlo, ampliarlo a las mujeres y que tengan más meses de duración. Porque la política de rearme europea no es creíble mientras no consiga aumentar su capacidad numérica y logística. El ejército profesional necesita uno de reserva. Aquí es donde cobra importancia no solo aumentar los reservistas, sino también construir una cultura militar entre la juventud basada en la obediencia y la defensa de la patria. Por otro lado, también hay un cálculo económico. Hay un cálculo económico en el que yo creo que se pueden estar haciendo cuentas sobre en el momento en que vamos a dedicar 800.000 millones a rearmar Europa, que es la propuesta que hay sobre la mesa, tiene que haber quien utilice estas armas. Tiene que haber personas que puedan hacer uso de estas armas y mantengan además la necesidad de adquirir los recambios, el modernizarlas, sustituirlas, las obsoletas en el futuro. Y claro, necesitan ante mayor equipamiento y mayores armas, un grupo más grande de militares, de personas dispuestas a hacerlo. Y esto lo puedes conseguir con los servicios militares profesionales, que es el modelo actual en la mayoría de los países europeos, pero también es verdad que estos modelos a veces no son suficientes. Un planteamiento de la estructura de defensa en un país en el que no haya suficientes soldados que quieran alistarse a los ejércitos de manera voluntaria al servicio militar profesional para hacer frente a la necesidad de tropa para mantener la nueva estructura militar más ampliada de la Unión Europea que se pretende en estos momentos con el plan de rearme. Y así, pues, con un servicio militar obligatorio puedes cubrir estas necesidades
de mantener una estructura probablemente que se multiplique. Si el plan de rearme pretende multiplicar por 3, por 4 o por 5 las armas y los equipamientos militares que hay en Europa, es probable que esté sobre la mesa la necesidad de multiplicar por 2, por 3, por 4 o por 5 las personas necesarias para mantener todo esta nueva estructura militar ampliada en Europa que supondría el plan de rearme. Al inicio de la guerra de Ucrania, el por entonces jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó: «Los ejércitos europeos están en los huesos». La cierta desmilitarización de la sociedad europea, con la paulatina profesionalización de los ejércitos y la desaparición de los servicios militares obligatorios, ha sido una tendencia sostenida hasta la invasión de Ucrania. Pero como explicaba Jordi, en el momento que vamos a dedicar 800.000 millones de euros a rearmar Europa, tiene que haber quien utilice estas armas, personas que hagan uso de ellas y que mantengan la necesidad constante de renovación y mantenimiento, porque los ejércitos profesionalizados simplemente no bastan. Una vez más, la guerra en Ucrania está sirviendo como una coartada para emprender una militarización de la sociedad europea que pretende restaurar los servicios militares, ya sea de forma obligatoria o voluntaria, porque mientras Europa no recupere su ardor guerrero y asegure una fuerza de reserva a los ejércitos profesionales, cualquier política de rearme no será creíble. En este sentido, es fundamental recordar a todas aquellas personas que defienden entusiastamente el rearme, incluso a aquellas que proponen un impuesto a todos los europeos para financiarlo, que no es posible un rearme sin la militarización de los espíritus europeos. Una política que va mucho más allá del aumento del gasto militar y que supone un auténtico cambio de paradigma en Europa y que nos acerca cada día más hacia un peligroso escenario de guerra. Recomendaciones. Comenzamos con 2 libros. El laberinto de los extraviados aborda los conflictos actuales y las motivaciones de sus protagonistas. El pensamiento militarista, frente a un militarismo en ascenso, rastrea los diversos argumentos de la guerra justa esgrimidos por Occidente. Seguimos con 2 documentales. Desobedientes, la insumisión presa, recupera la memoria del movimiento insumiso y su papel en el final de la mili. Y Mirar la ventana, que narra la historia de 12 mujeres que se vincularon a las campañas de insumisión en Extremadura. Y terminamos con 2 películas. Sin novedad en el frente. Un relato de las terribles experiencias y la angustia de un joven soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial. Y por último, La chaqueta metálica. Un marín estadounidense observa los efectos deshumanizadores que la guerra de Vietnam tiene sobre sus compañeros.